Antes de conectar los datos, es importante conocer cuál es la interfaz o el paso a paso que debemos utilizar en Excel para poder lograr hacer esta conexión de datos de una forma adecuada. Excel tiene un camino muy intuitivo y es a través de una pestaña denominada Datos, podemos hacer una selección de obtener datos y es allí donde vamos a poder conectar las diferentes fuentes de información que tenemos a nuestra disposición para trabajar con esos datos y hacer todo nuestro proceso de transformación, que es lo que se quiere lograr con esta metodología de ETL. Vamos a hacer el ejercicio práctico entendiendo cuál es la interfaz directamente en Microsoft Excel. Nos encontramos entonces con un libro abierto y desde cero podemos identificar que Excel nos ubica en diferentes espacios a través de pestañas cuántas opciones tenemos para trabajar. Excel es demasiado amplio, pero por ahora lo que nos interesa trabajar con detalle es justamente cómo obtener los datos desde fuentes externas o del mismo Excel. Así que como lo veíamos en el ejemplo, vamos a utilizar la pestaña de datos, que está ubicada en esta parte de la cinta de opciones. Al darle clic a esta o a otra de las opciones de la cinta, vamos a ver que nos va a llevar a las diferentes opciones que tenemos para trabajar con Excel. Debido a que nos interesa datos, ingresamos a datos y encontramos diferentes módulos de información. El primero, obtener y transformar datos. El segundo, consultas y conexiones. El tercero, ordenar y filtrar. Cuarto, herramientas de datos. Quinto, previsión. Y sexto, esquema. Principalmente para Power Query nos vamos a enfocar en obtener y transformar datos, consultas y conexiones y ocasionalmente en ordenar y filtrar. Para poder trabajar con cada uno de estos módulos vamos a explicar detalladamente qué contienen. El primer módulo de obtener y transformar datos podemos encontrar una opción de obtener datos, unas opciones predefinidas en donde podemos seleccionar como fuentes recientes o fuentes que son establecidas predeterminadamente por Excel para conectar tanto archivos de texto, de web, desde una tabla o un rango de datos dentro de la misma hoja o dentro del mismo libro y una opción de las conexiones que ya existen en este libro o que existen directamente conectadas a esta licencia de Excel. Pasamos al módulo de consultas y conexiones. Vamos a encontrar una opción de actualizar todo y al desplegarla encontraremos diferentes opciones, algunas habilitadas, otras que se encuentran deshabilitadas. Actualizar todo es la opción que vamos a utilizar para que cuando tengamos los datos conectados, al darle clic, él nuevamente recupere la información de los orígenes de datos que tenemos conectados y presente la última información que se ha agregado a esos datos. Supongamos que tenemos una tabla de ventas y que tenemos ventas para el día 1 del mes. Al día siguiente se ha agregado la información de ventas del día 2 del mes. Significa que debo actualizar mi origen de datos. Para esto, esta opción cumple con esos requerimientos. Al darle clic a actualizar todo, veríamos la información del día 1 y del día 2 de ventas que se acaba de actualizar. La siguiente opción, que está deshabilitada, se llama actualizar y esta opción de actualizar trabaja directamente con el origen de datos específico. Es decir, si yo tuviera más de una tabla o un origen de datos conectado, actualizar todo haría la actualización de todos los orígenes de datos, pero actualizar únicamente trabajaría con el origen de datos específico que tenga seleccionado en ese momento. Actualizar estado refresca el estado actual de esa conexión para determinar tanto orígenes como otra información relevante. Cancelar actualizar, claramente, cancela el proceso de los primeros tres que tengo a disposición. Y propiedades de conexión que me permite conocer dentro de ese archivo que he conectado o origen de datos cuáles son sus propiedades. Tenemos un módulo o una opción que nos habla de consultas y conexiones. Y para consultas y conexiones, al darle clic, nos va a desplegar un módulo a la derecha en donde vamos a ver la relación de cada uno de los orígenes de datos que hemos conectado a este libro, donde estará el nombre y la cantidad de registros o filas que componen ese origen de datos, junto a otra serie de opciones que veremos en el futuro. Propiedades detallará
las propiedades de cada uno de esos orígenes de datos, especificando el tipo de conexión, entre otras. Editar vínculos es una opción que no trabajaremos con frecuencia, pero lo que podemos hacer para trabajar con esta opción es que funciona para que los archivos que están vinculados a esta hoja de cálculo actualice o quite las rutas a los que se encuentran dirigidos en caso de que tengamos hipervínculos o fórmulas que estén utilizándose entre una hoja y otra o entre un libro y otro. Para seleccionar los datos que debemos conectar, vamos a trabajar puntualmente con el primer módulo. Y la forma de obtener los datos es seleccionar clic en obtener datos y es allí donde va a desplegarse cada una de las opciones que Excel tiene a disposición para conectar los diferentes orígenes de datos que hemos visto en el inicio de esta clase maestra. Adicionalmente, cuenta con unas opciones de combinar consultas, de iniciar el editor de Power Query, de configurar el origen de datos propiamente y unas opciones de consulta con las que podremos administrar cómo queremos que esas consultas funcionen. De manera que antes de iniciar a conectar los datos, hemos aprendido con qué módulos vamos a trabajar y asimismo cuál es el paso número 1 para hacer la conexión de esos datos directos al libro de Excel que necesitamos trabajar para poder transformar esa información de Power Query.